Ya me presentaron, yo soy Mariana Guedea, me da muchísima emoción estar aquí y poder compartir con ustedes el tema de educación emocional. Para mí ese tema no era tan importante hace un par de años, yo lo veía como que eso de las emociones pues no es para mí, no estoy triste, ¿no? Entonces no le veía importancia, pero yo siempre he trabajado en el área de educación y hasta que tuve yo personalmente una crisis, pues un momento de... Hace 2 años y medio más o menos tuve una depresión y a partir de ese momento surgió en mí el querer estar bien y el comprender qué son las emociones, de dónde se originan y cómo podemos regularlas. Porque al final de cuentas lo que todos queremos es estar felices, ¿no? Esa es la finalidad del ser humano, ser felices. ¿Qué es una emoción? Bueno, existen diversos significados de lo que son las emociones o lo que es la emoción. Pero para mí la más fácil de comprender es que la emoción es energía en movimiento. Porque si tú lo ves como un impulso o un movimiento, dices, ¿qué es eso? ¿No? Pero es energía en movimiento. A lo largo del tiempo, diferentes personajes que han estado o que han pasado la historia se han dedicado o han aportado un poquito al estudio de las emociones. Por ejemplo, Aristóteles, lo que él hacía, él estudiaba la relación mente-corazón para comprender las emociones. Galeno, por su parte, estudió lo que es la diserción y buscando el alma de las personas. Charles Darwin, bueno, ya lo conocemos por la teoría de la evolución y demás, pero él también le dedicó cierto énfasis al estudio de las emociones en cuanto a los gestos y la relación de nuestros gestos, los de los seres humanos, con los animales. William James también él estudió las emociones con el estímulo-respuesta y demás, ¿verdad? No les quiero aburrir con la parte histórica de las emociones, pero bueno, Adam Smith, aunque no estudió en sí la emoción, él le dio énfasis, o él decía que la parte de la simpatía, que hoy se conoce como la empatía, es una parte fundamental que tenemos que es el centro de todo, ¿verdad? Pero fue Paul Broca que definió un término que se llama el gran límbico. Él decía que las emociones parten de una parte del cerebro o de varias regiones del cerebro que se encargan de las emociones. Y fue hasta Paul MacLean que él dijo, ¿sabes qué? No se llama gran límbico, es el sistema límbico. E incluyó otras partes del cerebro para explicar el sistema límbico. Pero en ese momento comienza lo que es la revolución mente-corazón, o la parte racional y la parte emocional. Diferentes estudios y diferentes teologías y diferentes filosofías y ciencias han querido darle importancia ya sea al corazón o la parte de la razón. Ese es el sistema límbico que definió Paul Broca, del gran límbico. Pero Paul Broca dejó afuera una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que está aquí, es una región del cerebro. Él dijo, bueno, eso no importa, eso no va con las emociones. Pero les voy a platicar tantito de este caso de este joven que se llama Phineas Gage, que fue uno de los casos que más ha sido relevante en cuanto a la neurociencia cognitiva. Este muchacho, él tenía aproximadamente unos 25 años y él estaba encargado de una obra de la construcción de las vías de ferrocarril. Entonces, en ese momento habían unas piedras grandes estorbando en el camino, ¿no? Entonces, lo que él tenía que hacer junto con su equipo de trabajo era encajar una vara o con la vara perforar, meter pólvora y hacer estallar para librar el espacio para construir las vías de ferrocarril. Pero haciendo esto, él se le olvida incluir arena y lo que pasó fue que hubo una explosión terrible. Entonces detona la piedra y sale lanzada la vara, atravesándolo el pómulo izquierdo, sale por el ojo y le perfora la corteza prefrontal, que es esa parte que les decía que es súper importante. Y entonces lo que pasó es que antes de la explosión y antes de todo, él era un muchacho que era capaz de dirigir grandes equipos de trabajo, era un señor que era súper empático, tenía muchas funciones en cuanto a las funciones ejecutivas, las desarrollaba perfectamente. Pero después de ese accidente, aunque queda vivo, él ya no era Phineas Gage, o sea, él cambió completamente. Se volvió un muchacho impulsivo, era como instintivo,
era incapaz de desarrollar ninguna tarea de organización, no congeniaba con las personas. Entonces, lo que pasó fue que con este caso descubrieron que en realidad es súper importante y no le han dado la importancia, pero que era parte incluir la corteza prefrontal y que algo tiene que ver con las emociones, algo tenía que ver. El sistema límbico, les voy a explicar qué es. El sistema límbico son varias regiones del cerebro que se unen para regular y para generar las emociones. Como les decía, la corteza prefrontal es el director de la orquesta. Si bien algunos de los científicos no lo incluyen como parte del sistema límbico, sí es considerado que tiene una gran relevancia y una gran relación con el sistema de las emociones. El sistema límbico es el sistema emocional. La amígdala es una parte que está aquí situada en la parte trasera del cerebro, del tamaño de 2 nueces, y ella es la que se encarga de instantáneamente formular la reacción química de la emoción. Ella es la que se encarga de instintivamente disparar la emoción. El hipotálamo lo que hace, que lo podemos ver ahí también, el hipotálamo lo que hace es que cuando ya se generó la emoción, se encarga de imprimirla en el resto del cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, cuando estamos súper nerviosos, sentimos como maripositas en el estómago y dolor aquí, porque es el hipotálamo que mandó esa información a través del cuerpo. Ahora, es súper importante esto que les voy a comentar. Las emociones sí afectan en gran medida a la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo. O sea, tus emociones te pueden generar a la larga, si no se van a regular, también Alzheimer y otro tipo de padecimientos. Y el tálamo es como el controlador interno del sistema límbico. Ahora, ¿qué pasa? Que ya con esta información dices, bueno, ya sé dónde están las emociones, pero sigue en duda a qué se le debe dar más importancia, a la inteligencia racional o el IQ o a la inteligencia emocional. Después les voy a explicar exactamente a qué se refiere inteligencia emocional. Hubo una pareja de esposos que ellos eran amantes de la ciencia, ¿no? Amantes de los datos. Y ellos, en su manera de ver las cosas, ellos eran doctores. Ella era una doctora y él era un psicólogo. Ellos se llamaban Boris y Sara. Y ellos pensaban que la parte de las emociones pues era cero importante. Entonces se dedicaron a darle a su hijo el 100% de información. O sea, querían que el niño fuera lo mejor, ¿verdad? Que supiera demasiado. Como muchos papás hoy en día lo siguen haciendo. Entonces, desde bebé lo estimularon 100% para que el niño fuera una eminencia. Y en efecto fue una eminencia. Este niño se llama William City, se llamaba. Imagínense que para que tú seas considerado un genio, tienes que tener un IQ de 140, aproximadamente. Este niño llegó a rankear entre 250 y 300 de IQ, o sea, imagínense. A los 8 añitos o 6 añitos ya hablaba como 7 idiomas, y ya cuando se convirtió en un adolescente, como a los 15 años, hablaba 40 idiomas. Entonces el niño sabía demasiado. Y fue como el ojo de estudio de muchísimas personas y muchísimos científicos por mucho tiempo. Él ha sido el joven que más pequeño ha ingresado a la universidad. O sea, a los 11 años entró a Harvard a estudiar, a los 11 años. Él comienza a estudiar con muchísimas dificultades, porque le voy a explicar qué pasó, y a los 16 años se gradúa de Harvard. Obviamente llovió la oferta de trabajo, ¿no? A los 17 estaba dando clases en Harvard. Pero ¿qué pasó con este niño? Sus papás le dedicaron 100% datos, y la parte emocional la tenía destrozada. Era un niño que no era capaz de socializar, era un niño con bastantes problemas de autoestima, con muchísimas emociones reprimidas. Lo que pasa después es que él empezó a dar clases, la gente o los alumnos se burlaban de él no tenía ningún tipo de amistades, se sentía solo, y hasta que o sea, estalló. Sus papás le dicen, ¿sabes qué? No quieres seguir, no sigas ahí en Harvard, ya no des clases, ¿qué quieres hacer?
Bueno, ahora me quiero ir a estudiar a otro lado, no quiero estar más en Boston. Yo no soporto Boston y no soporto la gente de aquí, no soporto cómo me tratan. Bueno, él se va a vivir a Houston y comienza a hacer su doctorado en Houston. Pasa lo mismo, el mismo caso de bullying está allá, el mismo ataque de las personas está allá, el mismo manejo del estrés y todo, pasa lo mismo, porque el niño realmente, o sea, estaba escapando de sí mismo, ¿no? Si tienes muchos problemas aquí, te vas a otro lado, igual cargas contigo mismo. Entonces esa no es la solución. En Houston comienza a estudiar, como les decía, el doctorado, comienza a dar clases, le va súper mal, al grado que también deja el doctorado y dice, creo que la solución es, como ya estoy mejor y no me gusta aquí, me voy a regresar a Harvard, pero ahora voy a estudiar leyes. Se regresa a Boston. El caso es que le va súper mal otra vez en Boston. Y él ya era un muchacho de 20 y tantos años, con emociones súper cargadas, y entonces se involucra en un maratón en Boston que se torna violento. Obviamente él deja ir sus emociones en el maratón, lo detienen, y en conclusión, Harvard lo corre. Dice, ¿sabe qué? No podemos tenerte aquí, te vas. Lo corren de Harvard y hace cuenta que él se va de pique. O sea, el que lo hayan corrido de ahí para él fue too much, ¿no? Ya no podía con eso. Se va a ir a otro lado y en conclusión el muchacho que era el niño genio, que todo el mundo tenía los ojos en él, termina siendo como un hombre ermitaño y ya no quiere hacer nada de su vida y se muere a los 46 años de una hemorragia cerebral. ¿Por qué les platico esto? Porque ese tipo de casos han demostrado de que claro que es importante y claro que tiene que ver las emociones. Por más maestrías, doctorados, por más cosas que tú tengas de preparación, si no estás bien primero contigo, difícilmente vas a estar bien en tu vida. Todos esos casos, como les mostré, han sido estudiados hace mucho tiempo, pero en esa época, cuando ya se morían ese tipo de personas, ya le abrían el cerebro para estudiarlos y querían ver o buscar soluciones dentro de la anatomía cerebral. La ventaja o la súper buena noticia es que hay una parte de la ciencia que se llama neurociencia, que esa parte de la ciencia en específico se encarga de estudiar los procesos biológicos del cerebro o químicos y la conciencia humana. La conciencia humana que se integra de pensamientos, emociones y demás, ¿no? La relación entre estas dos. En los años 70 hacen ese tipo de aparatos. El MRI scan lo que hace es que puede ver la parte anatómica del cerebro, la parte interna, y pueden revisar las funciones internas del cerebro, la materia gris y demás. La ventaja después es que se crea el fMRI, y lo que hace el fMRI es que además de ver la anatomía del cerebro, pueden ver en ciertas situaciones qué partes se activan. O sea, tú puedes ver en momento real cómo una emoción afecta internamente al cerebro. Y estas dos cosas, o esta tecnología junto con la neurociencia, ha venido a dar soluciones o respuestas a problemas que antes no tenían o no sabíamos qué estaba pasando. Ese es el cuerpo humano, en cómo se ve por dentro, o cómo es el flujo sanguíneo, la oxigenación por dentro, dependiendo de cada emoción. Como podemos ver en la alegría, si estamos alegres, todo fluye en sintonía y en armonía. Si estamos enojados, se concentra en diferentes partes del cuerpo. Y en conclusión, lo que quería que vieran es que el estado natural y el estado del ser humano es la felicidad, y estar alegres, estar contentos, estar bien. Cuando tú dejas cuando te pasas a otro tipo de emociones, ya te afectan no solo la mente, sino el cuerpo. O sea, es una relación. En la parte de la neurociencia, como les decía, hubo un avance súper significativo que pudieron descubrir y comprobar, que se llama la poda neuronal. ¿Qué es esto? Cuando nacemos,
que es esta imagen de aquí. Cuando nacemos tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Esas neuronas se van multiplicando y van creando redes con otras para generar las conexiones o la conciencia, ¿no? A los 6 años es que el cerebro ha llegado a su máxima capacidad de redes que va a tener en toda su vida. Pero es en este mismo tiempo, a los 6 años, que comienza lo que es la primera poda neuronal. Lo que tú no utilizaste, o lo que tú no utilizas dentro de tu cerebro, o sea, lo que tú no has estimulado, comienza a cortarse, como ramitas de árbol. Se empieza a podar. Y comienza después, a los 14 años, en la parte de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, lo que es la segunda poda neuronal. Entonces, 2 momentos en nuestras vidas sucede esto, en grandes porciones, ¿no? Por eso es que también en la parte de la adolescencia esto también ocurre y también se incluyen como desajustes hormonales y químicos porque en realidad está pasando algo dentro de los niños. Ahora, esas son como malas noticias, ¿no? Pero la buena noticia, porque todo tiene un lado bueno, que es lo que quiero que aprendan hoy, que todo tiene un lado amable y por algo existe, es que también la neurociencia dijo, bueno, aunque existe la poda neuronal, hay algo todavía más padre para nosotros. Porque aunque la poda neuronal no se puede evitar, se puede dirigir. Y una manera de dirigirlo es por medio de la neuroplasticidad. Antes se creía que el cerebro de una persona, cuando tú ya llegabas a una edad adulta, ya eras como eras y ya no podías cambiar y tu cerebro ya quedaba así y se acabó. No. La neurociencia nos viene a decir que incluso aunque crezcas y tengas 60, 70 años, a la edad que sea, tu cerebro es capaz de crear, se llama neurogénesis, que es capaz de crear nuevas neuronas. Y esas nuevas neuronas pueden crear también nuevas redes. Y las existentes pueden crear conexiones nuevas. Entonces, tú le puedes dar a tu cerebro determina tus acciones y tus pensamientos, ¿no? Tú le puedes dar a tu cerebro nuevas experiencias y él se va a ir por diferentes caminos. Entonces, si tú estás acostumbrado a reaccionar de diferente manera y ya no quieres que pase eso, bueno, cámbiale. Si tú le cambias el chip, es como una computadora, si tú le cambias el camino, él se va por otro camino. Y por eso llegó a esta frase de Albert Einstein que dice, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, queriendo llegar a resultados diferentes. O sea, si tú quieres cambiar tu vida y que sea mejor, y le entregas a tu cerebro y a tu mente, que es lo que compone todo el cuerpo y demás, que es el sistema operativo, si tú le das lo mismo y lo mismo y lo mismo, no esperes que vengan cosas diferentes. Bueno, eso es la parte de la neurociencia. Pero llega otra parte, otro componente que fue fantástico y ha sido fantástico, que se llama la epigenética, es una ciencia que tiene, ya fue descubierta o creada el siglo pasado, pero está en su apogeo porque ahora tenemos muchas máquinas que pueden comprobar lo que dice, ¿no? La epigenética, epi significa por encima. La epigenética está por encima de la genética. O sea, imagínense eso, por encima de la genética. Hay algo que está por encima de tus genes. Otra manera de verlo es como si el cerebro y la mente fueran una computadora y la epigenética es como el software que tiene antivirus y demás, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? En cada célula de nuestro cuerpo, en el núcleo se encuentra el ADN. El ADN, ya todos sabemos qué es, ¿verdad? Nuestra serie de genes que determinan aportes de nuestros padres. Pero la buena noticia de esto es que en base a tus emociones y a tus vivencias y a tu entorno, tú puedes no alterar el genoma, porque tú no puedes cambiar tu ADN, pero sí puedes alterar o decidir qué partes de tu ADN se activan en cierto momento, en determinado momento. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos cómo se ve el ADN de unos gemelitos de 3 años, idéntico, ¿no? Pero después lo vuelven a analizar a los 50 años
y se dan cuenta de que diferentes partes del ADN fueron activadas en los dos. Hay unos neurotransmisores que se encargan de activarse y disparar la información entre neurona y neurona. Ahora, esos neurotransmisores pasan y se van directo al núcleo de la célula. Antes se pensaba que el ADN se replicaba con el ARN, la réplica, y que después se pasaba en manera de proteína, pero que no había manera que esa proteína entrara a la información del núcleo, pero ahora se dieron cuenta de que sí. O sea, no es que el gen determina la proteína, sino que también la proteína puede alterar a la parte del gen. Entonces, pasa por medio de los neurotransmisores, llega a las células y se impregna en el núcleo de la célula. Y está el ADN y le dice, ok, tú te activas. Entonces, ya no podemos decir, ya no cabe decir, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico. O yo soy histérica porque mi mamá es súper histérica y entonces me lo heredó y así soy yo. No, ya eso ya quedó borrado porque ya no tienes justificación. Ya la ciencia ha comprobado que tú eres tú y solo tú. O sea, somos seres únicos y está en nuestras vivencias, en nuestras emociones y experiencias determinar qué somos. Y esto ha sido en materia de portadas y demás, pero no lo digo yo, no me crean a mí. Pero Harvard, Yale, Cambridge, Stanford, solo por mencionar algunas de las mejores universidades, pero hay miles de otras, se han dedicado o le han dedicado una súper importancia al estudio de la epigenética, porque se dieron cuenta de que existe algo más que los genes, que nos determina. Entonces, esos departamentos de esas universidades le han dedicado énfasis y están estudiando lo que es la epigenética. Y tiene mucho que ver la parte de la física cuántica, tiene mucho que ver la parte de las partículas, etcétera, el bosón de Higgs, pero ahorita no voy a hablar de eso porque sería otra conferencia de la parte de la física cuántica, pero todo tiene relación. Ahora, ya que supimos y que entendimos qué parte del cerebro activa qué y demás, y que realmente los pensamientos ligados a las emociones determinan nuestra realidad, entonces ya entendimos que realmente es súper importante dedicarle mayor relevancia y mayor educación a las emociones, porque las emociones van a determinar incluso el funcionamiento de tu organismo. Tú tienes dentro de ti la información molecular para curar cualquier enfermedad, pero está dormido. O sea, esa información se queda dormida hasta que tú decidas despertarla. Y en el estudio de las emociones, se han estudiado pues en el siglo pasado muchísimas partes y demás, pero en el año 90, en 1990 fue que Salver y Meyer dicen, ¿sabes qué? Sí es importante las emociones, se tienen que estudiar diferentes partes y se le denomina inteligencia emocional. Pero igual, como todo, nadie le pone mente, ¿no? Esos que dijeron que la inteligencia emocional, pues están locos, no sé qué es eso. Pero hubo un psicólogo que dice, oye, tienes razón, eso es la clave. Y le llama la atención, estudia a fondo lo que ellos publican y ellos publican su versión de inteligencia emocional. En el año de 1995 fue Daniel Goleman que publica el libro de inteligencia emocional, que no fue un término que él inventó. Como les decía, ya se había tratado, pero él sí le puso mente y él sí buscó realmente qué partes son las que componen la inteligencia emocional. Ese era un psicólogo, bueno, es un psicólogo muy importante de Harvard. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Que es como el tema central, ¿no? Ya se encontró que es súper importante estudiar las emociones y que afecta incluso a nuestra genética. Pero entonces, ¿cómo mantenernos bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Daniel Goleman propone 5 componentes de la inteligencia emocional.
El primero es la autoconciencia. Yo lo veo como el pilar de la inteligencia emocional, porque como les decía, si tú no estás bien tú internamente, por más pantallas que pongas ante la gente, por más cosas que te ponga, no vas a estar bien y todo lo demás, pum, 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 se va cayendo. Entonces, el autoconocimiento, tienes que conocerte a ti mismo, quién soy yo. Y para realmente saber quién soy yo, tienes que dedicarle tiempo. O sea, se toma toda una vida conocerte, ¿no? Una parte de quién soy yo es el autoconcepto. Yo puedo decir, no hombre, pues yo soy súper tranquila, soy buena onda, soy súper paciente. Y a lo mejor le pregunto a todos los que me rodean y me conocen y dicen, Mariana, no hombre, súper impaciente, súper histérica, no se enoja por todo. Entonces, una cosa es tu autoconcepto y otra cosa es lo que también los demás tienen que opinar de ti. Y no es que le tengas que tomar relevancia a lo que los demás opinen de ti, sino que lo que los demás dicen de ti y lo que tú dices de ti, escucha las dos partes y llega a una conclusión. Y esa conclusión va a ser la más certera que puedes tener. Porque como les decía, tú puedes tener tu propio pensamiento de lo que eres tú y a lo mejor estás mal. Y es una manera como de taparte y no ver tu verdadero yo. Después viene la parte de la autorregulación, que aquí como les pongo como en círculo porque todo tiene que ver. No es una jerarquía, todo tiene que ver y todo se relaciona. La autorregulación, ya cuando tú te conoces y sabes quién eres y sabes qué partes de ti son las mejores y cuáles tienes que mejorar, también te das cuenta de que hay ciertas emociones en ti que tienes que controlar y regular. No estoy diciendo inhibir, porque cuando tú inhibes emociones o te las guardas dentro de ti, te creas enfermedades o patologías, entonces no quieres eso. Lo que quieres es ver qué parte de ti está qué emociones están ahí interviniendo y buscar cómo sacarlas de manera sana. La automotivación. Tienes que ser capaz de automotivarte. Si bien es importante que los demás te apoyen, te motiven y demás, tenemos suficiente información y autoestima para podernos motivar nosotros mismos. Porque si le dedicamos 100% a los demás, a lo que dicen los demás, pues te quedarás deprimido por siempre, porque siempre van a decir cosas malas. La parte de las habilidades sociales, cuando tú ya te conoces, cuando tú ya sabes cómo eres y demás, te puedes regular, ya tienes mejor desarrolladas o llegas a desarrollar mejor las habilidades sociales. Puedes trabajar más armoniosamente en equipo, aguantas más, es decir, no te enojas por todo, no estás pendiente de lo que te hagan los demás, ¿no? La empatía. La empatía es el último, pero no es el último, como les decía, es un círculo. Cuando tú ya sabes regular y conocerte a ti mismo y tus emociones, tú te vuelves, por ende, una persona empática. O sea, lo que le pasa al otro, lo puedo relacionar conmigo. Y si tú ya eres empático, créeme que cuando te conviertes en una persona empática, todo cambia, porque en realidad te das cuenta que todos estamos relacionados. Todo trabaja en armonía, todo el universo entero. Entonces no es que lo que yo haga no tiene nada que ver con el otro, porque sí tiene que ver. Bueno, Daniel Goleman, como les decía, que fue el que propuso lo de la parte de la inteligencia emocional, publica el libro y demás, y había un psicólogo que él estaba más metido en la parte de la neurociencia o el estudio del cerebro, con los aparatos que les mencionaba hace ratito, el MRI y fMRI. Y él dice, oye, me interesa bastante eso de la parte de la inteligencia emocional. Y se va a Harvard a trabajar en conjunto con Richard Davidson. Richard Davidson con Daniel Goleman, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar juntos, pero Richard Davidson, él quiere comprender las emociones y la plenitud y la tranquilidad y la armonía, pero él lo quiere entender de manera científica y se da cuenta, buscando esto, ¿no?
se da cuenta de que unas de las personas que viven más tiempo y de manera mejor, o sea, que se enferman menos, que les puedes patear y no reaccionan, o sea, que son gente que son súper estables emocionalmente, son los budistas. Entonces él dice, oye, qué interesante, los monjes budistas, ¿qué hacen esos hombres? Entonces se pone en comunicación con el Dalai Lama y empieza a estudiar el budismo y los monjes budistas y demás. Y se da cuenta de que lo que ellos hacen es meditación. Y él dice, bueno, voy a estudiar la meditación, pero voy a estudiarla científicamente. O sea, no me interesa la filosofía, quiero saber qué pasa en el cerebro de los monjes budistas cuando meditan. Y empieza a estudiar la meditación. Comienza a estudiar la meditación y hace un estudio. Él toma 300 monjes, ¿no? del Tíbet. 300 monjes, les pone sensores y demás, 256 sensores, y les dice, mediten. Está difícil porque si te pongo una montaña bien bonita y te siento a meditar, pues bueno, pero así está medio complicado. Porque él quería ver qué pasa, ¿no? Los pone a meditar y empieza a revisar las ondas gamma, las frecuencias y el trabajo del cerebro y demás. Bueno, lo interesante a lo que llega es que estudiando la meditación, él se topa con este señor. Él se llama Mathieu Ricard, o no sé cómo se dice en francés, ¿verdad? Pero es Mathieu Ricard. Le pone a él los sensores, empieza a hacer su mismo estudio y llega algo sorprendente. Este señor llega a registrar las mayores ondas gamma que son relacionadas con la paz y con la armonía interior que jamás se han registrado en la historia. O sea, llega a un nivel que dice, wow. Y aparte de eso, en la corteza prefrontal que les decía que es súper importante en las emociones, la parte izquierda se activa también significativamente. Y se da cuenta de que, o sea, lo que él experimentó jamás se ha registrado y todo lo que se activó o todas las partes del cerebro que se activaron van de acuerdo al estudio de las emociones y son niveles que, pues, como les decía, nunca se han visto. Y él se le denomina, por parte de la ciencia, no por parte de filosofía, el hombre más feliz del mundo. Lo interesante de todo es que después se dan cuenta de que este señor es un doctor en medicina biomolecular y es genetista. O sea, él sabía a lo que iba. Tan es así que se fue a encerrar un par de años al Tíbet y eso fue lo que él registró. Y él publicó un libro que, pues ahí está, se los puse. Pero yo no vengo aquí a hablarles de religión ni de nada, porque muchas personas confunden el budismo con una religión. No es religión, ¿verdad? Para aclarar. Y así como han visto que esos niveles de armonía en el cerebro y demás con la meditación, también han estudiado, por ejemplo, a los monjes franciscanos que viven en clausura y también ellos hacen un tipo de oración o meditación que se llama meditación contemplativa, porque es meditación en Dios. Y esos señores también, al estudiarlos, también se dan cuenta que también se activan las mismas regiones del cerebro. Entonces no es cuestión de religión, como les decía. La meditación es cuestión de espiritualidad. Es cuestión de encontrar un balance, una armonía entre tu cuerpo y tus pensamientos y relajar la mente y demás. Y la misma, aquí es como se ve el cerebro internamente y después a los 25 minutos de meditación. Y pues como les decía, se dan cuenta que la meditación es súper importante para la parte de la inteligencia emocional. Pero como les decía, todos queremos llegar a un punto, ¿no? Quiero meditar, quiero esto, pero ¿para qué? Todos queremos sentirnos felices. Pero ¿qué es la felicidad? La felicidad no quiere decir que todo el día me van a ver así, porque eso es súper fake, o sea, no existe, ¿no? Eso no existe. La felicidad es poder llegar a un punto en sentirte bien, sentirte pleno
y gozar tu vida al 100% y estar en armonía, estar feliz, o sea, estar feliz en general, porque tú puedes sentir la emoción de la alegría o sentir la emoción de la desesperación y del estrés, pero estar feliz, o sea, son diferentes cosas. Y como les decía, muchas personas confunden qué es la felicidad y confunden el placer con la felicidad. Entonces una persona puede decir, oye, bueno, yo voy a ser súper feliz cuando me saque la lotería. Voy a ser súper feliz cuando tengo $1,000,000 y me compre mi primer Ferrari, ¿no? O yo voy a ser feliz si me compro todas las cosas de las tiendas. O yo voy a ser feliz como este hombre aquí, que muchos se pueden identificar. Dice, yo voy a ser feliz cuando tenga 10 novias guapísimas. No. Lo siento mucho, pero no vas a ser feliz. Lo que pasa es que sientes una alegría inmensa, pero eso es placer. Y el placer se basa o se centra en un objeto y dura un tiempo determinado. Entonces, esa felicidad o esa alegría que sientes es placer y dura un ratito y está enfocada en una persona o en un objeto. Entonces, si tú basas tu felicidad en un objeto, sea lo que sea, puede ser tu esposo incluso. Mi felicidad es que mi esposo me ame. Mi reina, vas a ser súper infeliz. Porque estás enfocando tu felicidad en otra persona y no está ahí. Y la felicidad no es que hay que llegar a seguir un camino para llegar a la felicidad. La felicidad es el camino, ¿no? Ahora, una de las universidades que, como les digo, le ha metido mucho énfasis al estudio de la felicidad y las emociones ha sido Harvard. Y ellos realizaron un estudio que se llama Adult Development Study y estudiaron a alrededor de 724 personas, hombres, y ese estudio comenzó en 1938. Y hasta la fecha, este estudio sigue, no ha terminado. En esa época, en el 38, ellos escogieron esa cantidad de personas que les decía, 724 hombres de Boston, y tomaron como que de los hombres ricos que estudiaban en Harvard, y también se fueron a los barrios más pobres, y tomaron algunos adolescentes de ahí. Y lo que ese estudio estaba haciendo es que los tomaba y estudiaba la felicidad en ellos a lo largo de toda su vida, hasta que se mueran, para ver cómo vivían, quién se mantenía más sano, cómo eran sus relaciones de pareja, etc. Y lo que se dan cuenta al final de este estudio es que, según Harvard, lo más importante o el factor que fue como el detonante de la felicidad en todos ellos, los que vivieron más tiempo y los que vivieron mejor ese más tiempo y más sanos, son los que estaban en un núcleo de personas o que tenían relaciones interpersonales e intrapersonales mejores. Primero hay que amarse a sí mismos, pero la parte que te va a ayudar a mantenerte en este estado armónico es tus amistades, tu familia, es súper importante, tu pareja. No estoy diciendo que te tengas que casar y tener hijos, no. No es que tengas eso, sino que tengas eso de una manera sana, que tengas relaciones sanas contigo, con tu persona primeramente y con tu núcleo cercano. Entonces me voy a despedir el día de hoy dejándoles estos tips, que ya son tips ya más prácticos, ya no es tanta teoría. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional para mantenernos felices y sanos? Porque la felicidad y la salud tienen relación. Entonces, el primer tip es meditar 15 minutos al día. Como les decía, es cuestión de espiritualidad. 15 minutos al día, ya han comprobado que con solo 15 minutos al día que le dediques es suficiente para cambiar tu funcionamiento del cerebro y la armonía de tu cuerpo. Si tú le quieres decir oración, meditación, lo que a ti te sirva, ¿verdad? Pero es meditación profunda. Es cuando te dejes de concentrar en ti, en yo, y comenzar a liberar todo, ¿no?
Número 2, el autoconocimiento. Yo lo pongo por aparte, porque como les decía, es el pilar. Si tú no te conoces a ti mismo, difícilmente puedes mejorar con tu pareja, en tu trabajo, etcétera. O sea, tienes que conocerte a ti mismo, y para conocerte a ti mismo tienes que dedicarte tiempo a estar solo contigo, para saber qué estoy pensando, qué siento el día de hoy, cómo me siento, por qué me siento así. Y también hay veces que nos sentimos tristes y decimos, es que me siento triste, pero ¿por qué? No sé. ¿Por qué? O sea, dedícate 15 minutitos al día a estar sola contigo y a meditar. Las metas. Las metas es súper importante en esto. Las personas que se levantan todos los días sin ningún tipo de meta de nada, viven menos. Ya está comprobado. Ponte metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo. Y que las metas sean reales, porque a veces nos ponemos metas súper fantásticas que nada más te hacen sentirte peor. O sea, ponte metas reales, ponte metas el día de hoy, metas de un día, metas de 2, metas a mediano plazo, de largo plazo. Y que sean metas que realmente tú digas, bueno, sí tengo control de ellas, ¿no? Y con relación a las metas, una cosa que es, yo creo que la más motivadora de todas es que encuentre su propósito de vida. Todos nacemos aquí con un propósito, pero no lo vas a encontrar y no lo vas a desarrollar si no te dedicas tiempo a ti mismo. Y debe de existir una relación en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo expreso y cómo actúo. Si esto no va en congruencia, si tu pensar, tu sentir y tu actuar no van en congruencia, te vas a enfermar, vas a guardar emociones, vas a guardar cosas y no va a fluir como debe de fluir las cosas, ¿no? Tienes que estar en congruencia tu pensar, tu sentir y tu hacer. Y si no puedes, bueno, búscale un poquito la manera de poderlo hacer. Mantenerte positivo. Ahora, eso de mantenerte positivo. Para que tú estés positivo, sí tiene que ver, no se escucha, sí tiene que ver tu entorno. Pero el entorno no lo podemos controlar al 100%, podemos controlar cierta parte de nuestro entorno, pero no todo nuestro entorno. O sea, no te vas a ir a vivir a una montaña tú solo para estar feliz, porque, digo, si puedes hacerlo, pues qué padre, ¿no? Pero no creo. El chiste es encontrarle el lado bonito a todo, sacarle el lado amable a todo, y cada dificultad y cada situación que tengas, créeme que pasa por algo. Te pasa algo espantoso hoy, dices, no puede ser, esto no me puede pasar, qué horrible, pero si te fijas, si pasa un año o 6 meses después y te vas a recordar esa situación, dices, wow, o sea, si no me hubiera pasado esto, no hubiera yo llegado a esto. Y para mantenerte positivo, como les digo, verle el lado amable a todo. Ahora, hay una frase que dice, los deprimidos viven en el pasado y los ansiosos viven en el futuro. Porque si tú te pones a analizar eso, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué estás triste? Es que ayer, es que antier, es que el año pasado, o sea, ya pasó. Y la ansiedad también son cosas que nos llevan a sentirnos mal, pero es un problema del futuro. Y está comprobado que la mayoría del tiempo esos problemas que tú te imaginas que van a pasar ni pasan. O sea, ni pasan. Ya te estresaste de algo que ni siquiera va a pasar. Entonces, mantente en el presente, en el hoy. Número 5, las personas medicina y las personas vampiro. Eso yo lo inventé, pero sí existen, hay personas que estás con ellas 5 minutos y estás platicando, lo que sea, solo conviviendo y te vas y te sientes padre, te sientes bien, como que con energía, me veo muy bonita hoy, que no sé qué. Pero hay personas que estás con ellas 5 minutos que son las vampiro y sales así. Y dices, no, porque es así, no sé, pero me siento súper mal. O es más, estás con ella 5 minutos y ya te pegó la tristeza. Entonces, no estoy diciendo que todos tenemos amigos así, ¿no? O gente cercana así. No estoy diciendo que les dejes de hablar y que digas, no me hables, no. Pero trata
de rodearte más de la gente vitamina o la gente de medicina, ¿no? Y un poquito alejarte más de esos que son medio negativos. Y también acuérdate que la gente que te dice algo negativo, muy negativo, es porque tienen esa carencia interior. Entonces tú eres como un espejito para ellos. Entonces a ti te veo súper feliz, ay, qué falsa, es súper infeliz. Es porque ellos se sienten infelices y les da como un poquito de coraje que tú estés ahí y yo no. Entonces no le hagan caso a esa gente y rodéense más del ambiente de las personas medicina. El número 6 es lo que les decía Harvard, eso no es consejo mío, es consejo de Harvard también. Las relaciones sanas, no es simplemente tener una relación, o tener amigos, o tener una esposa, sino cultivar una relación sana. Y para que eso pase, tienes que igual practicarlo, todo es práctica. Número 6, número 7, las experiencias nuevas. Como les decía yo, ya científicamente se ha comprobado que el cerebro puede cambiar y que tus respuestas ante las situaciones de la vida pueden cambiar. Pero tienes que dedicarle tiempo a nuevas experiencias y nuevas vivencias para que tu cerebro se vaya por diferentes partes. Cámbiale el chip y él va a cambiar. El ejercicio, comer sano, el agua, ese es el punto más difícil para mí. Hacer ejercicio, comer bien, tomar agua. Bueno, eso lo puse junto porque todos sabemos eso, ya eso no es novedad. Y el número 9, practicar la empatía o el amor. La empatía, como cualquier otra acción, es un hábito. La felicidad es un hábito, pero hay que estar practicándola y cultivándola día con día. Entonces el día de hoy los invito a que sean felices, que se mantengan positivos, porque si estás feliz, estás positivo, estás en otro ambiente, te escurre más lo malo y te sube más lo bueno. Gracias.